Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Un sábado más para compartir con ustedes durante una hora sobre los principales acontecimientos del país y del mundo durante la semana que termina esta noche. Eh, Aquí en el país, lamentablemente, tenemos que tocar un tema que no nos gusta, pero hay que tocarlo porque hay que presionar, aunque sea de forma mediática, a los responsables de dictar sentencia, de dictar justicia. Se está poniendo de moda, señores, las violaciones en masa. Eso es una acción medieval, es una acción de animales. Eso no se debe concebir. Mire, aquí en el país pasan cosas, es porque las autoridades dejan pasar y luego se crean en un problema, se forman como en un boomerang o en una especie de bola de nieve que en la medida en que va rodando va creciendo, se va engrandeciendo y luego se forma en un problema inevitable. Tenemos ahí el desorden del tránsito, tenemos la plaga de los motoconchos. Eso es una verdadera plaga. Pero ahora tenemos dos casos de violaciones en masa. El que ocurrió en Villa González y otro que ocurrió aquí en Santo Domingo Este. Al de Santo Domingo, al grupo de Santo Domingo Este le dictaron 3 meses de cohesión. No recuerdo cuánto a lo de Villa González. Pero no es el proceso, la sociedad tiene que seguir presionando de manera mediática, repito, para que los jueces impongan la mayor pena que establezca el Código Penal para ese tipo de casos. Mi abuela decía allí en Agua que el pamo un tiempo tiene remedio. Sí, las autoridades logran detener ahora esta moda. Tenemos dos casos en los últimos 6 meses. El primer caso fue en marzo y este caso fue en agosto. Tenemos 2 casos en 4 meses. Eso no puede permitirse, bajo ningún concepto, que se convierta en repito, en un boomerang, que se convierta en una moda. Eso no puede ser. Nosotros somos una sociedad que a pesar de lo violenta se está tornando, a pesar del desorden en el tránsito, a pesar de la cantidad de víctimas que tenemos cada año, no solo de muertes, sino de mutilaciones, de accidentes de tránsito, pero vamos encaminándonos hacia una sociedad moderna. Y en una sociedad moderna no se puede permitir ese tipo de vandalismo de la época medieval. Entonces, primero las víctimas tienen que ser responsables para hacer la denuncia, porque ese tipo de cosas no se puede acallar. Y sabemos, nos imaginamos el trauma que es para una muchacha pasar por una situación así. Pero no importa, no importa. El trauma haya que pasar, el trauma tenga que pasar. El asunto es ponerle freno, el asunto es condenar a esos animales. Y hablando de eso, señores, ayer, creo, en San Pedro de Macorís, apresaron a un dominicano que tenía una condena en España por una acción similar. Por una acción similar. Porque esa persona, ese dominicano, junto a otro, violaron a una mujer en España y tiene una condena allá y vino huyendo para República Dominicana, que no sé hasta cuándo la gente va a entender que en este mundo globalizado ya no hay donde esconderse a la justicia. Siempre que haya voluntad, no hay donde esconderse.
Por eso aquí tenemos muchísimas experiencias de que hay gente que supuestamente lo están buscando y usted lo ve en la calle campante y sonante, como Juancito el Caminador, el del anuncio aquel. Pero eso es porque no hay la voluntad. Cuando existe voluntad de hacer justicia, en el mundo ya no hay un lugar donde esconderse. Ya no lo hay. Y así como la justicia, los tentáculos de la justicia española fueron capaces de llegar aquí para solicitar en extradición a un dominicano que ya está preso y participó en una violación masiva en España. Los que tenemos aquí, los dos grupos han participado en violación masiva. Los jueces tienen que imponer el mayor de la pena y los medios de comunicación tienen que hacerse eco de esa sentencia. Es para enviar un mensaje a quienes están pensando en algo similar. Enviarle un mensaje diciendo, mira, eso no se puede. La consecuencia de ese tipo de acto es esta. Entonces, ahí estamos. Y digo que hay que ponerle remedio ahora, porque cuando las cosas se es permisible en el primer acto, en el segundo acto, luego se convierten en una plaga. Si cuando aquí se comenzaron a urbanizarse las zonas periféricas de la ciudad y comenzó a permitirse que los motociclistas actuaran como concho, cuando eso comenzó a permitirse para solucionar un problema, porque es verdad, había gente que compraba una vivienda en una de esas urbanizaciones y estaban a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de la avenida principal. Entonces, ¿cómo llegaban? No había forma de llegar. No había un medio de transporte, porque eran urbanizaciones privadas, la mayoría. Y se permitió el motoconcho y miren hoy la plaga que tenemos. Cuando aquí se le permitió el chantaje a los choferes, que ya no son sindicatos, sino son empresas del transporte, pues siguen vistiéndose de choferes y llamándose choferes, pero realmente son los dueños, por lo menos, son empresarios del transporte. Ahí está Juan Uvieres, está Antonio Marte, hay varios más. Juan Marte en Santiago y otros son empresarios del transporte. Y cuando se les permitió que pudieran colocar minibuses en las rutas por la gran demanda de asientos que había y la poca disponibilidad que tenían las rutas tradicionales, entonces se les permitía conducir sin luces, sin placas, sin ningún tipo de seguridad. A una guagua de 35 pasajeros le ponen 95. Usted lo ve colgando como si fueran pollo en las ventanas, con cristales, un pedazo, le rompió un cristal, le ponen una funda plástica y siga la ruta. Muchos no tienen placas, no tienen luces, no respetan los semáforos y todo eso se les permitió. Y hoy también son una plaga el Estado no ha podido controlar. Pero ahora nos estamos encaminando hacia una situación similar en el gremio de los maestros. Usted se imagina un país como nosotros, que tiene unos 2.8 millones de estudiantes en el sector público, que todas las mediciones que se hacen, los organismos internacionales concluyen en que estamos deficientes en el proceso de enseñanza, en el aprendizaje de los básicos. Entonces, somos un país deficiente, siempre estamos ocupando los últimos lugares cuando se mide la calidad de la educación pública en República Dominicana. ¿Y cómo medimos la calidad de la educación? Con el resultado de los muchachos. ¿Cómo usted mide la calidad de un maestro? Bueno, vamos a ponerle 40 estudiantes, vamos a darle un plan de educación
un plan educativo, 40 estudiantes, y al final vamos a medir si esos estudiantes, si ese maestro cumplió con ese programa y si los estudiantes fueron capaces de asimilar los objetivos planteados. Aquí, aunque los maestros cumplen con el programa, cuando usted mide a los estudiantes, no son capaces, usted se da cuenta, que no asimilaron los objetivos, que no son capaces de dominar los objetivos fundamentales de ese programa. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es del maestro. Es ahí donde falta la calidad. Pero no solo falta calidad en el maestro dominicano. El maestro dominicano le falta calidad, le falta responsabilidad también. Especialmente a los directivos del ADP. Los directivos del ADP, encima de que no trabajan, son un grupo de vagos. Esos maestros de ADP son un grupo de vagos y cobran muchísimo dinero y tienen influencia, nombran funcionarios en el Ministerio de Educación, en los distritos escolares, en las regionales. Algunos de esos directivos nombran esposas, amantes, hijos en puestos importantes, chantajeando al ministro de Educación que esté de turno en ese momento. Eso está la historia ahí. Eso está la historia ahí. Pero un gremio, decimos, es irresponsable porque le permite a los profesores paralizar la educación por cualquier cosa. Y vamos a citar 3 casos, nada más. 3 casos. Mira, ojalá el señor director ponga una foto de Hidalgo, porque Hidalgo es el principal responsable y vagabundo y sinvergüenza de ese gremio, porque permite que los profesores no den clase por cualquier cosa. Ustedes, miren, la situación es tan difícil y el desorden y la vagabundería y tal del gremio de los maestros, que en Bonao paralizaron la docencia 2 días porque al presidente del gremio lo habían sometido a la justicia por difamación. O sea, una acusación personal. Y mandan a los muchachos para su casa. Porque el dios del ADP de Bonao tenía un caso pendiente con la justicia y había de llevar a los maestros para que presionaran al juez para que, y al fiscal para que emitieran una sentencia favorable al dirigente del ADP. ¿Usted sabe qué pasó en Santo Domingo Este? Comenzó este mes. Que los maestros decidieron suspender la docencia, dar clase de 8 a 4, tenían la clase, ¿verdad? De acuerdo al programa de planificación de tanda extendida. No, ellos decidieron dar clase hasta las 2 de la tarde. O sea, le tumbaron 2 horas diarias a la docencia. O sea, van a trabajar 2 horas menos. Y el Ministerio de Educación no abre la boca. No sabemos si es que Decans le tiene miedo o está actuando en complicidad con los maestros. Porque eso también hay que ver ahora. Hay que ver si hay una complicidad desde el Ministerio de Educación para ese desorden continúe. Le doy un dato también que asusta, señores. El jueves, en la sesión en Barahona, paralizaron una escuela en demanda de arreglen las calles de ese barrio. ¿Usted se imagina dejar los muchachos sin clase para reclamar que arreglen la calle del barrio? Cualquier día de esto no se asombren si vemos al ADP convocando a paralizar la docencia en la capital en protesta por los tapones. No se sorprendan, pues ya aquí no hay espacio para más sorpresa en el sistema educativo. Ahora, sería bueno los maestros, porque hay maestros buenos, así como en todas las cosas. Las reglas no son generales. Hay maestros buenos, hay maestros de vocación. Y esos maestros que son buenos, que son de vocación,
no tienen ni idea de lo que hace la dirección del ADP. Un ejemplo, y nosotros estamos pidiéndole, estamos solicitando al Ministerio de Educación, ayer acabamos de enviar una comunicación, para solicitar la información de qué cantidad de dinero el Ministerio de Educación destina a la ADP por concepto de cobro de cuota a los maestros, de la cuota sindical. Son millones. Creo que el Nacional una vez hizo un estudio y determinó que habían como 2.000 millones de pesos en la ADP. Nunca le han hecho una auditoría. Y los mismos maestros no saben qué se ha hecho con ese dinero. O sea, llegará un momento en que tendrán que responder también del dinero. Del dinero de los maestros es el dinero del pueblo, porque ese salario se le paga al maestro con los impuestos que paga la persona. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuaremos con el tema.